mam świadomość, że jesteśmy tutaj nie dla siebie samych, ale jesteśmy tutaj, bo nas gromadzi ten, który... Pero soy consciente de que estamos aquí no para nosotros mismos, estamos aquí porque nos reúne aquel que nos ha asombrado, de quien nos hemos enamorado, que es la misericordia misma. Cuando aparece esta invitación a celebrar la misericordia, la Biblia dice, solo un tonto lo rechazaría. El tonto dice en su corazón, no existe Dios. Doy gracias que podemos estar juntos. Quisiera invitaros en este primer encuentro a celebrar realmente la misericordia en la Biblia. Para cada uno en su corazón descubra este misterio insondable. El cosmos no puede contener a Dios. El cosmos es solo un pequeño polvo al lado de Dios. Y Él quiere estar en nuestro corazón. Y quiere que lo celebremos. Tengo una palabra. Buscaba una palabra. ¿Qué significa celebrar la Biblia? Intentemos saborear esta misericordia en la Biblia, saciándonos con los textos bíblicos que nos hablan de la misericordia. Al principio quisiera invitaros a rezar con el Salmo 114, con una versión que uso a menudo, que invita a saborear. Es una versión poética de una persona que tiene el don del lenguaje, de la poesía. Se trata de una autora americana. Entonces voy a usar su versión del Salmo 114 para rezar junto con vosotros, para que Dios nos conceda esta gracia de celebrar su misericordia. Saludo a todos, también a los que están con nosotros online. Doy las gracias también a los que traducen. Intentaré acordarme de vosotros, porque sé que es un trabajo difícil. Empecemos con la oración. Salmo 114. Venid todos aquellos que habéis errado lejos de la ruta, que os habéis separado del amor. El banquete está preparado para vosotros, en la cámara oculta de vuestro corazón. Allí encontraréis el camino que lleva a casa y siempre encontraréis una cordial bienvenida. Incluso si confiesas el momento en que erraste, te abrazará el perdón del amado. Clama al amado cuando aparezca el pánico, cuando te sientes oprimido. El escuchador eterno escuchará tu grito. Encontrarás la fuerza para afrontar las oscuridades. Hazte amigo de todo lo que hay en ti. Descubre el altar sagrado en tu corazón. Entonces, una bendición abundante entrará en tu casa y tú saludarás al huésped divino que siempre está contigo. Nunca estás solo. Amén.
ya que debemos celebrar la misericordia en la Biblia, en este único libro, el más santo, que ningún otro libro lo puede sustituir, quisiera invitaros a un ejercicio mental, espiritual, en el camino de la imaginación, para que entréis en este camino, en este libro sagrado, donde Dios nos revela sus más íntimos misterios. Pensemos en un momento tan delicado en nuestra vida, cuando cierto día negro te sentiste como aplastado por el pecado. Estabas tumbado en el fondo de tu miseria. Y en estas tinieblas y en medio del dolor, porque el pecado siempre produce dolor, en medio de esta oscuridad y dolor del corazón, de repente escuchaste las palabras del perdón misericordioso. Sentiste este perdón como una suave brisa. Detrás de las letras santas, de las santas páginas de la Biblia. Y Dios desea sumergirse en tus lágrimas. Quiere revelarte mediante su toque de tu corazón y de tu alma. Quiere revelarte su amor infinito. Ya no tienes fuerzas de mirarte a ti mismo, pero ves como Él te mira a ti. Y que sus ojos llenos de misericordia no cambian ni un momento. Y no tienes ninguna duda de que eres amado, de que eres acogido por Él. No tienes duda de que Él ve todo tu pecado, tu miseria, tu suciedad, pero tampoco tienes dudas de que este pecado, esta suciedad, no son obstáculos para Él, para ver en ti a su Hijo amado. Y descubres en medio de tu pobreza y de tu miseria, descubres como Faustina a menudo descubría, que justamente allí es donde te sientes más amado, más aceptado, acogido. Y tu pecado, Él lo toma sobre sus espaldas. Y de repente descubres sus heridas, especialmente esta herida en su costado. Y reconoces en sus heridas tus heridas. Reconoces que estas heridas son fruto de tu pecado y que Él ha tomado sobre sí tu pecado y tu herida. Queramos entrar así en este mundo santo, sagrado de las páginas de la Biblia. Porque quien abre la Biblia llevando orgullo en el corazón, abre la Biblia pero permaneciendo como un orgulloso, y será difícil reconocer a Dios misericordioso. Esto no significa que Dios no sea misericordioso con los orgullosos, también lo es, pero el orgullo, la soberbia, nos ciegan, no nos permiten ver a Dios.
San Agustín en sus confesiones reza asombrado. Después de años de ir errando y de tiempos de contrición y conversión. Ante ti, Señor, tienes el abismo de mi conciencia. ¿Qué podría ocultar ante ti? Incluso si no lo confesara, si no te lo confesara. Solo te ocultaría a ti para mí, no mi miseria. Es una de los acontecimientos más dolorosos que pueden ocurrir en nuestra vida. Que puedo ocultar a Dios para mí, por culpa de mi soberbia, mi prepotencia, mi orgullo. Y por eso volvamos ahora a este ejercicio espiritual, mental y con toda la humildad, con la conciencia de nuestra miseria, que la misericordia levanta, no aplasta, levanta. Queramos entrar en las santas páginas de la Biblia, al menos en algunos fragmentos, saborear algunos pasajes y saciarnos con el misterio de la misericordia de Dios. Sobre todo, confesemos nuestro credo ante estas páginas, que Dios en la Biblia, Dios en el que creo, no hay otro. Siempre es misericordioso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo Dios misericordioso. A veces tenemos dificultades de creerlo, especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento. Pero estos son solo nuestros pequeños problemas, que no cambian el hecho que Él es el mismo. Desde la primera página hasta la última, es inmutablemente misericordiosos. Y así se nos quiere revelar en su atributo, en su mayor atributo que descubrió esta mujer sencilla que vivió aquí en Łagiewnicki, Santa Faustina. Así que cada vez que abro la Biblia, sea con un corazón limpio o sucio, con una vida ordenada o desordenada, del interior de la Biblia, donde oigo el latido del corazón de Dios, el latido del corazón de Dios. Oigo este latido. Y oigo cómo sale de este latido su llamado sutil, cómo va creciendo a lo largo de las páginas de la Biblia y se convierte en un grito. Es el clamor del Hijo del Padre de misericordia en el Gólgota. Este clamor debido a mi pecado, este grito de Dios lleno de heridas, golpeado, exhausto, que fue clavado en la cruz por mi pecado. Este grito que no es un cargo de conciencia para mí, no es un reproche,
sino que es una confesión de amor, una declaración de amor. Tengo sed. Esta es su respuesta a nuestro perdón. En el Gólgota solo le pudimos dar vinagre, como dice San Juan. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Y el vinagre es un vino falso. Este es el vino que hay dentro de nosotros. Y él, este vinagre que simboliza nuestro pecado, lo recibe y dice, todo se ha consumado. Y después de su costado atravesado, comparte con nosotros el mejor vino. Como dice Juan, de su costado brotó agua y sangre. Es esta hora que todo el mundo esperaba y de la que dijo en Caná Jesús cuando le dijo a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Allí convirtió el agua en vino. En las bodas de Caná, las linajas de nuestros fríos corazón solo las pudimos llenar de agua. Y él convirtió este agua en vino. Ya entonces el jefe de la boda se sorprendió y preguntaba, ¿por qué habéis reservado el mejor vino para el final? Y no sabía que todavía no había llegado su hora. Y que Dios compartiría su vino de su costado sagrado, el vino del amor, el vino de la misericordia, que el agua y la sangre lo simbolizan. Es una imagen de Jesús misericordioso que bajo el influjo de la revelación de Cristo tenía que malar Santa Faustina con la ayuda de una mano humana. Contiene estos dos rayos de la imagen de Jesús misericordioso, nos recuerdan siempre que la respuesta de Dios a nuestro pecado, nuestra debilidad, es el mejor vino. En la Biblia, vino es una señal de abundancia, de amor. Como dice el Cantar de los Cantares, el amor más hermoso. Jesús deseaba y desea una cosa, que su misericordioso perdón sea oído, escuchado y fuera acogido. Para poder decir en el corazón de cada uno de nosotros, todo se ha consumado. Aquí ya podríamos acabar, porque en realidad un verseto o a veces un versículo o una sola palabra nos puede saciar y llenar para muchos meses. En la vida de los santos ocurría a veces que una sola palabra oída, una sola palabra en la que Dios se les reveló en la Biblia, fue suficiente para cambiar radicalmente su vida y para que siguieran aquel que los fascinó, para que se convirtiera en su único amor. Pero continuemos.
en este celebrar la misericordia en la Biblia. El llamado conmovedor del misericordioso, este clamor que oímos en el Gólgota, impregna todas las páginas de la Biblia. Solo hay que escuchar atentamente para escuchar este clamor. Dios vuelve constantemente a nosotros con la palabra de misericordia. Es como la lluvia que cae sobre la tierra seca de nuestros corazones y la perfora esta tierra del corazón hasta penetrar en el corazón humano a través de la costra de la fe seca. Este corazón rociado por la gracia, si cree en su misericordia ilimitada y responde a ella. El mundo no se divide en los amados por Dios y los no amados. Nosotros dividimos el mundo a menudo de este modo. El mundo, si se divide en aquellos que han escuchado y los que todavía no han escuchado la llamada de Dios, el clamor de Dios. Todavía no han abierto la Biblia porque no son capaces de leerla. Al menos hasta de tal modo de poder oír este clamor misericordioso de Dios en su corazón. Las páginas de la Biblia son sucesivos intentos de llamarnos, intentos de Dios para convencernos de que hay versículos en la Biblia que se descomponen en palabras diferentes, separadas, y adoptan la forma del Dios misericordioso. Él es que esta es la palabra definitiva y la más querida de Dios. Si comparamos la Biblia con una sinfonía, cuyo autor es el Espíritu Santo, todos los sonidos que suenan juntos forman un solo acorde, una sola armonía. Este sonido más importante que es a donde conduce toda la sinfonía. Este sonido, usando esta comparación de la sinfonía, es la voz de la misericordia. Es la palabra de Dios Padre, que es Jesús misericordioso. Todas las palabras de la Biblia llevan definitivamente a la revelación de esta palabra, la más querida de Dios, que es su Hijo Jesucristo. El rostro del misericordioso está presente en la Biblia desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Solo en el Antiguo Testamento encontramos el rostro de Dios con la palabra hebrea panim. La encontramos unas 100 veces. La Biblia nos recuerda constantemente que Dios tiene un rostro. Es un antropomorfismo. Tenemos que usar nuestro lenguaje humano. Dios viene a hablarnos del Padre y usa un lenguaje humano. Dios tiene rostro. Y esto significa en la Biblia que es una persona. En la cultura griega, la palabra prosopol, que se traduce en polaco como rostro. Pero decir rostro significa lo mismo que decir persona. Dios es persona. No es una idea. No quiere solo que meditemos sobre Él, que reflexionemos. Él desea que nos encontremos con Él.
un encuentro personal. Y su rostro en la Biblia nos habla de sus sentimientos, de las reacciones de su corazón, de las relaciones que anhelaba la relación contigo. Así es el Dios de la Biblia. Y se dirige hacia nosotros, está orientado hacia nosotros como ninguna otra persona. Puede amar, puede sentir ira, pero nunca, nunca, nunca jamás desaparece de su rostro la misericordia. Y también en la ira es un modo de revelarse su misericordia. No tiene nada que ver con la ira que nosotros comprendemos humanamente. Cada mirada suya, cada palabra suya, todo revela su misericordia. Entonces la misericordia es el rasgo más sagrado de su rostro, el primero por el que puedes reconocerlo. Así lo reconoció Moisés. Para Israel era el mayor místico, el mayor amigo de Dios. Hay un momento cuando Moisés recibe la gracia de acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento es así. No puedes ver el rostro de Dios. Y Moisés, que quiso ver el rostro de Dios, lo puso en un lugar rocoso y le dijo: cuando pase por allí, tápate los ojos. Y cuando Dios pase y ya haya pasado, solo lo verás por detrás. Pero no porque Dios no sea misericordioso, sino porque el hombre todavía no estaba preparado para encontrarse así con Dios. Para, al encontrarlo, no morir después de este encuentro. Al ver su gloria, el hombre, uno podría morir antes de haber visto la misericordia. Personalmente estoy convencido de que Jesús, cuando venga por última vez a nosotros, la parusia que usa San Mateo, vendrá con toda certeza en su gloria como Cristo resucitado, pero vendrá también como el crucificado. Con esta palabra tengo sed en sus labios. No comparto algo que haya sido una visión, sino lo que leo en la Biblia. Si no viniera como crucificado, no podríamos contemplar su rostro misericordioso, porque al ver su gloria nos moriríamos, condenándonos nosotros a nosotros mismos por nuestro pecado y nuestra miseria. Estoy convencido que lo veremos con este rostro misericordioso. Y la misericordia es su mayor gloria. Sea como sea, volvemos a Moisés. Moisés exclamó, dijo:
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, tú que guardas tu gracia hasta todas las generaciones. Esto es del Antiguo Testamento. Es un místico del Antiguo Testamento que maduró tanto en su intimidad con Dios que es capaz de contemplar estos atributos de Dios. Si os acordáis del Evangelio de hoy, allí también se ha referido a Moisés. Hablaba de aquellos que no tenían el corazón como Moisés. Si Dios ha permitido el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Vuestro corazón todavía no estaba preparado, no está preparado para oír en la palabra de Dios. En cada una de sus palabras, la misericordia sobre nosotros. En cada uno de sus mandamientos, la misericordia sobre nosotros. Cuanto más endurecido un corazón, más duro nos parece Dios. Es el corazón duro. Hace que Dios nos parezca duro, dice Canta la Mesa. Nosotros tenemos un problema con el corazón, no Dios. ¿Os acordáis los discípulos que estaban con Jesús y que se alejaron en el capítulo 6 de San Juan? Dijeron, qué dura es este modo de hablar. ¿Quién puede escuchar esto? Y se alejaron de Jesús. Todavía no estaban preparados. De manera similar, en el libro de Isaías, cuando Israel se hundió en una condición espiritual y moral mala, y con la conflagración de la guerra y la muerte mirándolos a los ojos, entonces escuchó. Os recomiendo mucho estos versículos, Isaías 43, 1, 4. Para mí son como agua fresca, agua cristalina. Bebo de buen grado de esta fuente. No temas, porque te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrasará, porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel es tu Salvador. Porque eres de gran precio y yo te amo. Por eso te entrego regiones a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Porque eres precioso ante mí. Israel oye esto cuando está en una situación desesperada. Una situación moral muy mala. No somos nosotros quien hacemos a Dios misericordioso. Su misericordia es independiente del estado de nuestra vida. Él permanece misericordioso cuando nos parece que estamos en la mejor condición posible, que ya nos podrían canonizar. Y también un día más tarde, cuando nos parece que somos totalmente inútiles, que todo lo que había pensado antes no es verdad. Él siempre permanece misericordioso. Pero necesita una cosa y por eso se nos revela.
que nos percatemos de su misericordia, que creamos en ella y la acojamos. ¿Acaso puede una mujer olvidar a su hijo? Dice Isaías, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque se olvidara, yo no te olvidaré. Yo te llevo tatuada en mis palmas. Tus muros están siempre ante mí. Pero mi amor nunca se apartará de ti. Aunque los montes cambiasen, no cambiará mi amor. Son palabras del libro de Isaías. Yo puedo levantar la vista, mirar la cruz, mirar sus manos atravesadas y puede hacerme consciente de cómo es fiel Jesús. Y es un hermoso comentario. Lo leí en una ocasión. Un comentario que dio a este texto, esto de que te llevo tatuado en mis manos. Juan Pablo I, Albino Luciani, que solo fue 30 días papa antes de que el papa fuera nombrado el Papa Wojtyła. Una vez en mis estudios agarré el Corriere della Sera, un periódico italiano. Era el aniversario de la muerte de Juan Pablo I. Casi nadie se acuerda de este pontificado tan corto cuando después vino un pontificado tan largo. Es como si Juan Pablo I, y él leyendo este texto de Isaías, fijaos qué corazón de niño tenía este papa, escribió este comentario. Te tengo tatuado en tus manos. Sí, por casualidad. Allí en el cielo, Dios, en su cama, tiene una mesita de noche. Con certeza, allí tiene mi foto. Lo comentó de este modo. Esto de que te tengo tatuado en mis manos. Él siempre te tiene ante sus ojos. Ayer escuchamos que los ángeles, porque todos somos niños pequeños ante Dios, nuestros ángeles contemplan el rostro de Dios continuamente, en todo momento. Descubrí cuando tenía 36 años de sacerdote la misión de los ángeles antes que un ángel nos es dado cuando por algún motivo, por cansancio, porque me veo perdido, me concentro demasiado en mí mismo. Mi ángel de la guarda siempre está contemplando el rostro de Dios y vela en mí esta alma de niño, para que nunca pierda de vista el rostro de Dios. Amé a Israel cuando todavía era un hijo. Dice, cuando Israel era joven lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaba.
con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Así nos ama. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Fijémonos cómo es Dios. Él mismo en su Hijo era un niño y veía cómo las mamás levantaban a sus hijos hacia sus mejillas. Nos habla así porque nos quiere convencer. Nos habla con imágenes de nuestra infancia, para que nunca perdamos esta experiencia de tocar las mejillas de Dios. Es otra imagen que nos deja de su misericordia, de su ternura. Justamente cuando soy como un bebé, cuando soy frágil, cuando me tambaleo, solo me puedo dejar abrazar, como el hijo pródigo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Cuando ya no soy capaz de nada, solo puedo dejarme abrazar. Es lo primero que ocurre en el encuentro del Padre Misericordioso con el Hijo Pródigo. Pero aquí tenemos el regreso de lo que supimos hacer cuando éramos bebés y después lo aprendemos durante toda la vida, dejarse amar. Es lo que mejor sabíamos hacer cuando éramos bebés. Cuando vinimos al mundo, después tenemos que aprenderlo toda la vida. Y nos resulta especialmente difícil dejarse amar. Cuando ya no tienes humanamente ningún argumento y todo te dice, todo te convence y te acusa de que no tienes derecho a su misericordia. Dejarse amar. Su grito del misericordioso llegó a la plenitud de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en la carta a los Gálatas, y después el autor de la carta a los Hebreos, leyendo sucesivas páginas del Antiguo Testamento, donde escuchaba a Dios. La carta a los... Es como si San Pablo nos leyera las páginas del Antiguo Testamento. El autor inspirado escucha a voz que no para de convencernos de su misericordia. Y sorprendido con su misericordiosa paciencia, exclamaba asombrado por Dios que no renunciaba al hombre. Aunque así fuera, muchas veces el hombre se rindió con él. Es de la carta a los exegetas, dice que podría ser como una homilía pascual. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Y en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Él que es reflejo de su gloria, impronta de su ser. He aquí la buena nueva del unigénito, Jesucristo, la misericordia encarnada. Es su gloria. Es la revelación del rasgo más hermoso del Padre. Es un reflejo de su mismísima esencia. Él es la palabra de su poder, que lo sostiene todo y nos limpia de los pecados, nos purifica. Y aquí de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La misericordia encarnada, como Santa Faustina llama a Jesús misericordioso, la misericordia encarnada, entre los muchos rostros del Evangelio en el que se la reconoce, tiene también el rostro que quisiera aquí recordar, el rostro del buen pastor. Toda la humanidad, dirá San Gregorio de Nisa, es su oveja. Toda la humanidad es como su oveja, que Él ha tomado a sus espaldas. Nosotros somos ovejas de su prado. Él está dispuesto a seguir a cualquiera que se pierda, buscar hasta que la encuentre, y confiesa: doy mi vida por las ovejas. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Nadie me quita la vida. Yo mismo doy mi vida por las ovejas y yo mismo la puedo recuperar. Después volveré a este clamor, a este grito con el que empecé esta reflexión. Después dijo: tengo sed. Y todo se ha consumado. Este tengo sed y este se ha consumado penetran cada corazón humano. En cada capa de nuestro corazón dice: tengo sed y todo se ha consumado. No lo olvidemos. La victoria de Cristo ya ha tenido lugar, ya se ha consumado. No tenemos que preguntar: ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Incluso en la mayor confusión del mundo, una persona consagrada me escribe: Padre, con esta confusión del mundo tan enorme, tengo una gran paz en mi corazón, porque la única respuesta a todo esto es Cristo. Y yo lo contemplo. Tengo fijada la mirada en Él. La victoria de Cristo ya tuvo lugar. Y esta es la victoria de su misericordia sobre toda existencia humana. Sin embargo, el amor es verdadero. Hay que responder al amor. Dios ya venció. Ahora depende de nosotros si queremos participar en esta victoria. Dios misericordioso siempre es literal. Lo que dice lo hace. Lo que Dios dice se hace realidad. Solo la palabra de Dios dice, en hebreo dice davar, significa Dios dice algo y se hace realidad, se hace. Dice: yo te amo hasta entregar la vida por ti, y esto tiene lugar. Cada día estamos en la Eucaristía, cada uno de nosotros. Hoy hemos estado en la Eucaristía y ha tenido lugar lo que Él ha dicho. Se hizo cuerpo la misericordia encarnada. Esto es la cima de la revelación de la gloria de Dios.
Ya no se puede decir más sobre Dios. No hay más. En Jesús, su Hijo, Dios Padre lo dijo todo. Dios es la palabra, el verbo de la misericordia encarnada. En este sentido, no hay una segunda palabra de Dios. Y esto significa que todas las otras palabras se cumplen en esta palabra, en la palabra encarnada, en Jesús. Y esto significa que como la fe nace de lo que se escucha, dice Pablo, de la carta a los Romanos, y lo que se escucha es la palabra de Cristo, continúa San Pablo, la palabra de la misericordia encarnada, la fe misma y la capacidad de crecer es fruto de la misericordia. El hecho de que nosotros creemos que estamos aquí, que escuchamos la palabra de Dios, es fruto de su amor. Desde el principio hasta el final, cada uno de nosotros estamos tejidos de su misericordia. Y todo esto que ya ha dicho Dios en la Biblia, lo dijo sobre sí en el diario de Santa Faustina. Lo dijo para que el mundo quiera abrir nuevamente la Biblia y sumergirse en esta fuente de la palabra y escuchar a Dios misericordioso. Quien lee con atención el diario de Santa Faustina, al ir pasando las páginas, cada vez se convence más y más de que todo el diario está impregnado de la escucha de Faustina de la palabra de Dios. Está impregnado de la obediencia a la palabra de Dios. Y todo está impregnado de amor a esta palabra, a la palabra de Dios. Y como no podemos separar las lecturas espirituales de los místicos de la Biblia, del mismo modo no podemos separar el diario de la Biblia. El diario nació de escuchar la palabra de Dios, de una total obediencia a la palabra de Dios. Nació como fruto de estos encuentros místicos con el misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si todavía no estáis muy cansados, os invito al segundo encuentro que tendrá un carácter distinto. Gracias.